¿Cuál es la función? ¿Qué hace el juez? Conoce sustancia y Conoce sustancia y resuelve el problema. Pero alguna vez tenían qué dificultad. De no poder. El antiguo código no establecía el hecho de que la autoridad judicial, ya el doctor revisado, si bien va a venir adelante, podrá producir. Producir pruebas en caso de no estar seguro para qué. Para declararse. ¿Qué tal si algunas personas en el momento que junto con nuestra demanda que presentamos? Pruebas. Entre ellas podemos solicitar o presentar primero la que es madre documental, después certifical, inspección, perital, y dentro de las certificales no han presentado los intervinientes, pero la autoridad judicial podrá solicitar. ¿Para qué? Para emitir un fallo. ¿Qué dice el artículo? Léanlo, por favor. verdad material. La autoridad judicial deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo que deberá adoptar las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por las partes. Esta es la verdad material que le va a ayudar y que es este nuevo código. Porque si bien, independientemente de todo lo que está sucediendo con las autoridades judiciales y de que no tienen esta preparación para emitir un fallo y en materia civil, volvemos atrás, ese es nuestro problema. Que tal vez nos abocamos a leer y queremos sin interpretar. Leemos, nos vamos a la letra muerta del código y no interpretamos como débil. Por eso los decretos inmediatamente se presenta la demanda carácter previo. En muchas ocasiones estaban, todo copian el carácter previo de otra y nos ponen ahí todo lo que se puede cuando te das cuenta, todo presentado. Puede que te falte. En materia civil, hasta eso, ustedes en el momento en que lean también tienen que darle luces a la autoridad judicial. Y en esta parte se equivocó porque ustedes han presentado y hasta se lo resaltan lo que están solicitando, la documentación. Ustedes deben foliar la documentación que presentan junto con su demanda y sacarse una fotocopia de toda esa prueba. Cometemos el error del momento de presentar la demanda, no sacarle fotocopia a todos esos documentos que en el juzgado será que se puede perder. Sí. Se puede y se pierde. Porque cuando ustedes ya empiecen a trabajar, o algunos que ya trabajan, uno va al juzgado, es que no hay el expediente, es que no sé qué. Para la cuenta de cómo están las cosas, es fácil que se entre papel, pero también se ha perdido. Más adelante vamos a ver qué es lo que sucede cuando se pierde un expediente, cómo vamos a reponer ese expediente. Todo esto le da pues la facilidad de poder también. Ustedes tienen que seguir el proceso, acompañar sus pruebas, tener que cautelar también sus pruebas. No es ni del poder que acompañamos, sacamos otro copia. Y en algún momento que necesitamos, y la autoridad judicial conoce sustancia, ¿cómo va a resolver el proceso? A través de una sentencia. Resolución judicial llamada sentencia. Si esa sentencia no es acorde a los intereses que van a hacer. Apelar. ¿En qué plazo vamos a apelar? 10 días. Esto ya viene más adelante, pero la vamos a ir practicando con los requisitos para presentar la demanda que deben cumplir ustedes. ¿En qué artículo está? 100.
podemos oponer cuáles son las formas en que vamos a responder a la demanda. Podemos oponer, si nos vamos un poquito más allá, por ejemplo, encontramos las excepciones que podemos interponer, que es el 121. El hecho de que les vayan recordando estos artículos, pues para que más adelante en el examen alguna vez cuáles son los requisitos de forma y contenido, así está en el 110 requisitos de forma y contenido de la demanda. No se les pone el artículo. ¿Qué dice el artículo 110 del examen? Sino describan los requisitos de forma y contenido de la demanda y ahí nos perdemos. ¿Está? No siempre vamos a poder señalarlos en el mismo orden. Así lo hagamos desordenadamente. Tenemos que tratar de hacerlo porque al momento de redactar tenemos sí que seguir ese orden. ¿Cuáles son los que vienen hasta abajo? Y el recordar así esté atrás o más adelante, y lo que está atrás también, como es el artículo 1, para que no se olvide el doctor. Bien, empezaremos. Hoy estamos en la lección 3, el título de la misma, de la jurisdicción y competencia. Los artículos que vamos a interpretados de 16. Creo que algunas cosas ya se les hago meses pasados. Recordamos el concepto de jurisdicción. Y es un concepto que nos basamos desde nuestros primeros estudios en la carrera de Derecho. Tanto que la memoria en ese aspecto se produce este concepto de lo que es la jurisdicción. Así, se dice que la jurisdicción es una potestad que tiene el Estado para administrar justicia por medio de jueces y tribunales de acuerdo con la Constitución Política del Estado y las leyes de la República. Frente a ese compromiso memorístico de reproducir el concepto de lo que es la jurisdicción, hoy vamos a aportar con una otra definición que creo que también se la adelantó en la clase pasada. Y si no lo hicimos, ahora lo vamos a establecer. Avisemos de que lo vamos a hacer en sánscrito, en la pizarra, para que ustedes también puedan copiar. Porque esta definición de la jurisdicción es la que prevalece, la que revela un antecedente que es propio de toda ciencia, el antecedente de que la ciencia no se estaciona, la ciencia evoluciona, al igual que evolucionan todos los acontecimientos de la actividad humana. No podemos nosotros quedar postrados en conceptos, definiciones que en el pasado se dieron. Debemos actualizarnos como ciencia. Y ahí que la jurisdicción es una potestad que tiene el Estado para sustituir, por medio de los organismos jurisdiccionales creados, la titularía de los intereses en conflicto, eliminando la autotutela y reconociendo al mismo tiempo al justiciable el derecho de acudir a ella mediante la acción. Ese es el concepto, o si quieren la definición, que sobrevive, que actualmente, por lo menos nosotros, la vamos a asumir como una definición oficial. ¿Será que podría repetir? Está transcrito aquí en la SAR.
Bien, cuando se dice de que la jurisdicción es potestad, esta palabrita potestad tiene una connotación que lo hace distinta de una otra palabra que usualmente utilizamos, que es la facultad. Potestad y facultad no son la misma cosa. Al extremo de que cuando tengamos que definir la competencia, que también es un instituto que compromete la actividad del juez, no vamos a decir que la competencia es una potestad. La competencia viene a ser una facultad. Por eso el interés mío en que tengan que saber diferenciar estas dos palabras, potestad y facultad. Repito, la potestad no tiene el mismo significado que la facultad. Potestad se confiere a una autoridad, en este caso judicial, como un homenaje a su investidura. ¿Por qué digo que la potestad se confiere, desde luego por la ley, a una autoridad judicial como un homenaje a su investidura? Porque los jueces, en el sistema procesal que ahora hemos adoptado, que es el sistema procesal heterocompositivo, son funcionarios públicos que por delegación del Estado tienen una difícil misión, tienen un difícil encargo. ¿Cuál es ese encargo? ¿Cuál es esa misión complicada que tienen los jueces y tribunales? El de dar a cada uno lo que es suyo o lo que le corresponde, o sea, el de administrar justicia. Por eso es potestad. En tanto que la facultad, con que, por ejemplo, se acuña al concepto de competencia, es una atribución a la capacidad de un funcionario público o de cualquier sujeto procesal para exteriorizar actos procesales válidos. Anticipo ya, para que tengan para que tengan ustedes clara la diferencia entre potestad y facultad, la definición de competencia de un juez. Cuando se les pregunte qué significa o cómo definen la competencia de un juez, no van a utilizar la palabrita potestad, porque la competencia de una autoridad judicial se la define como la capacidad o la facultad que tiene este funcionario para poder materializar esa misión de impartir justicia en base a 3 criterios. ¿Cuáles son esos 3 criterios propios de la competencia de una autoridad judicial? Materia, territorio y función. Materia, territorio y función. De ahí la clara diferencia entre estas dos palabras, potestad y facultad. La potestad, repito, es una palabra inherente al concepto de jurisdicción. Repito, como un homenaje a la investidura del juez, a ese juez que tiene poder para administrar justicia. La facultad es inherente al concepto de competencia. También que se cae sobre un juez y que esta facultad también se cae sobre cualquier otro sujeto procesal. Ejemplo, ¿cuáles son los sujetos procesales comprometidos en una contienda judicial? Actor, demandado y otros. Entonces, cuando se dice de que el actor tiene una facultad, ¿cuál es la facultad que se le reconoce por la ley al demandante? La de promover, la de interponer una demanda. Interpone su demanda
ante un juez que estima competente, para que un conflicto tenga que ser solucionado por este juez. Repito, la demanda no es sino una facultad reconocida por la ley a un sujeto de derecho. En este caso, ¿a qué sujeto de derecho se le reconoce esa facultad? A demandar. Pero eso no significa que estemos olvidando la posición del demandado, porque si fuera así, estaríamos desconociendo los derechos que también por la ley se les reconocen al demandado. Y esos derechos que por la ley se les reconocen al demandado son la de promover su defensa. No se puede pronunciar una sentencia con la sola admisión de la demanda. Esa sería una herejía. Esa sería una arbitrariedad absoluta. ¿Cómo se podría pronunciar una sentencia a la sola promoción de la demanda, sin haberle escuchado al demandado? Que, repito, tiene todo el derecho, y es un derecho sagrado, de defenderse. ¿Y cómo se va a defender, especialmente en el espectro jurídico procesal civil? Contestando a la demanda, oponiendo excepciones, o de repente quiera reconvenir. La reconvención es también una forma de defensa que la ley le reconoce al demandado, pero en un proceso específico. Cuando digo en un proceso específico, me estoy refiriendo al proceso ordinario, porque en un proceso extraordinario, que también lo tenemos establecido en el Código Procesal Civil, ya no hay reconvención. La reconvención como una forma, un medio de defensa que la ley les reconoce al demandado, solo se establece en el proceso ordinario y no en otros procesos. Entonces, entiendo que todas estas argumentaciones que están sirviendo como corolario al contenido de esta lección 3, ¿verdad? Jurisdicción y competencia, están siendo percibidas por ustedes, es decir, están siendo comprendidas, porque en lo posible estoy depurando un lenguaje técnico, estoy en lo posible queriendo utilizar un lenguaje que sea accesible al entendimiento de ustedes, porque, a ver, si yo tendría que utilizar el lenguaje puramente técnico, eso que lo tenemos previsto en los libros de doctrina, sería de mi parte irresponsable, porque no me entenderían. Entonces quiero utilizar un lenguaje sencillo que pueda ser captado, asimilado por ustedes. Esto en torno a la jurisdicción, y más todavía de ese concepto que ya está transcrito en la pizarra. Respecto a la jurisdicción, podemos revelar y podemos revelar muchos aspectos. Cuando en una clase pasada se les dijo cuáles son los presupuestos o los pilares fundamentales de la ciencia procesal, dijimos que los pilares fundamentales de la ciencia procesal son la acción, la jurisdicción y el proceso. Si ustedes leen atentamente este concepto de la jurisdicción, ya en su contenido reconoce dos de esos pilares, que son la jurisdicción y la acción. Y habría un tercer pilar que lo vamos, desde luego, a estudiar más adelante, que es el mismo proceso. El proceso mismo se emparenta, se vincula con la naturaleza de los muchos procesos que los tenemos en el Código Procesal Civil, a saber cuáles son estos múltiples procesos que están reconocidos en nuestra herramienta de trabajo. Primero el proceso ordinario, luego el proceso
extraordinario, de los procesos monitorios, los procesos concursales, los procesos voluntarios. Y hay algunos otros, procesos interdictados. Cada uno de los nombrados tiene una estructura normativa específica. Cuando digo que tiene una estructura normativa específica, casi muy pocas veces se correlacionan unos con otros. Cuando hablo del proceso ordinario, que es el proceso modelo, y del que vamos a nosotros identificar sus cuerpos normativos, son distintos a los estamentos normativos del proceso extraordinario, del proceso concursal. Es decir, todo lo que tenemos previsto en el Código Procesal Civil, que ya se lo anticipó en una clase pasada, que son pasos, etapas, donde no está el derecho, que va a ser sustraído por el juez para resolver el contienda, porque el derecho que va a tener que ser el auxiliar del juez para resolver un conflicto no se encuentra en el Código Procesal Civil, y eso lo dijimos varias veces. Ese derecho se encuentra en el Código Sustantivo, en el Código Civil. Lo que tiene el Código Procesal Civil, que es nuestra herramienta de trabajo, son artículos para podernos orientar en la forma como tenemos que transitar por los distintos procesos que asumimos. Repito, un proceso ordinario tiene una estructura normativa distinta a la del proceso voluntario. El proceso voluntario tiene una estructura normativa distinta al proceso interdictario. Y así. Entonces, no confundan el derecho sustancial o material que se encuentra en el Código Civil con las normas procesales que están contenidas en el Código Procesal Civil. Alexemos de que esto se lo había explicado con un poquito de detenimiento en la lección segunda, o en la lección primera. Recuerdan ese artículo 6, el artículo 6 del Código Procesal Civil, que dice: al interpretar la ley procesal, el juez deberá tomar en cuenta que el objeto de los procesos es la efectividad de los derechos reconocidos por la ley sustantiva. ¿Y dónde está? ¿O dónde están esas leyes sustantivas? Que es el derecho en sí, el Código Civil. Pero el juez primero tiene que tener un análisis del proceso. Por eso se dice al comenzar este artículo, al interpretar la ley procesal, es decir, al interpretar el Código Procesal Civil, el juez tiene que tomar en cuenta que el objeto de la discordia, que es el juego dialéctico entre el actor y el demandado, se encuentra en los derechos reconocidos por la ley sustantiva, no por las leyes procesales, no. Es una clara muestra de la explicación que estoy haciendo, la interpretación que se tiene que hacer por usted de este artículo 6. Ahí se condensa todo mi repertorio discursivo en ese artículo 6. Yo lo estoy extendiendo, utilizando, repito, un lenguaje que en lo posible quiero que sea sencillo para que me comprendan. Hay, ya se lo he explicado, un principio que no está en el Código Procesal Civil, que es un principio que solo le concierne al juez. Y ese principio, que se lo explicó, es el Juria Novi Curia. ¿Qué significa este principio de Juria Novi Curia? De que el juez, como autoridad que tiene que resolver un conflicto, es entendido en derecho, es conocedor del derecho. Por eso está ahí, para resolver un conflicto, porque se imaginan si el juez fuera ignorante en el derecho. ¿Cómo podrían las personas confiar en una persona ignorante?
para que resuelvan esos conflictos y problemas. Sería un absurdo, ¿verdad? Por eso es que al juez se le presume conocimiento del derecho. A las partes, que son aleatorio y demandado, se les puede disculpar que de repente sean ignorantes del derecho. Pero para eso está el juez, para poder enderezar esas inconductas procesales de las partes y decirles, no, a ver, demandado, el camino que ustedes han asumido no es el proceso, bajo un 8 principio. ¿Recuerdan ese 8 principio? ¿A quién corresponde la dirección del proceso? Al juez. La dirección del proceso no es una atribución reconocida al actor o al demandado. El director del proceso, el que lleva la batuta, es el juez, porque sobre sus espaldas hay una gran responsabilidad. Si una contienda judicial se desarrolla con anormalidades, ¿cuál va a ser el trágico final de esa contienda? Nulidad de actos procesales. ¿Y a quién se lo va a responsabilizar? No al actor, no al demandado, al juez, porque no supo en su momento decirles, oigan, señores contendientes, están equivocando el camino es este. Y si yo les digo, no es porque sea muy generoso en despertarlos de su ignorancia, yo no soy generoso, sino porque tengo una responsabilidad que la ley me atribuye. Esa responsabilidad es la de ser director del proceso. ¿Se entiende? Bueno, seguimos. Hay una característica reconocida por la ley al juez en torno a la jurisdicción que ejerce. Y esa característica que la ley le acredita al juez en torno a la jurisdicción que emprende, lo tenemos en el Código Procesal Civil. De ahí podría colegirse una pregunta. ¿Cuál es la característica principal de la jurisdicción? Así estaría formulada la pregunta. ¿Cuál es esa característica que está reconocida por la ley a la jurisdicción? ¿Y cuál sería la respuesta? Indelegabilidad. La característica de la jurisdicción es de que no se puede delegar. Es decir, el juez, como responsable en la solución de un conflicto, no puede delegar esa responsabilidad en su más inmediato colaborador, que de repente podría ser el secretario, y decirle, señor secretario, tengo mucho trabajo. A ver, le encomiendo la solución de este proceso. Usted haga las noticias. Eso sería delegar. Estaría delegando, ¿verdad? Esa es su responsabilidad de ejercitar jurisdicción. Por eso es que una de las características principales de la jurisdicción es la indelegabilidad. En el Código de Procedimiento Penal se suma a esta característica de la indelegabilidad una otra, que no la tenemos en el Código Procesal Civil. O sea, me estoy trasladando al análisis del Código de Procedimiento Penal. En el Código de Procedimiento Penal también a la jurisdicción se les reconoce la característica de irrenunciabilidad. Dos características que están en el Código de Procedimiento Penal: la indelegabilidad y la irrenunciabilidad. En nuestro Código Procesal Civil solo una, que es la indelegabilidad. Con eso lo tenemos completo el panorama explicativo de la jurisdicción. Se dice por muchos entendidos de la ciencia del derecho procesal en general que la jurisdicción llega a ser el continente y que la competencia viene a ser el contenido.
de que la jurisdicción no es sino el género, en tanto que la competencia es la especie. Para que se me comprenda. Estamos hablando de la jurisdicción primero como un todo. Y después estamos trazando los límites conceptuales de lo que es la competencia como una parte de ese todo. Por eso es que ustedes deben recordar la frase que había expresado en la primera clase, que tenía este manifiesto: todos los jueces legalmente instituidos ejercen jurisdicción dentro del territorio del Estado Plurinacional de Bolivia. Todos los jueces legalmente instituidos ejercen jurisdicción dentro de los ámbitos del territorio del Estado Plurinacional de Bolivia. Pero no todos esos jueces tienen la misma competencia. Ahí está el aspecto de diferencia entre estas palabritas de potestad y facultad. ¿Comprenden? Todos los jueces legalmente instituidos ejercen jurisdicción, no puede ser de otra forma, dentro del territorio del Estado Plurinacional de Bolivia. Pero no todos esos mismos jueces legalmente instituidos tienen la misma competencia. Entonces, la competencia, que ya lo he expresado, en el sentido de que viene a ser el contenido dentro del continente de la jurisdicción, se establece en base a 3 criterios. ¿Cuáles son esos 3 criterios que están reconocidos por el código? Materia, territorio y función. Miento. Solo 2 criterios se reconocen por el código: materia y territorio. Porque al legislador se le ha olvidado identificar el tercer criterio, que es el de función. En torno a estos 2 criterios de territorio y de materia, o de materia y territorio, no orden en importancia, creo que la cosa es clara. Un juez que ejerce jurisdicción en torno a la competencia de conocer, sustanciar y resolver causas familiares va a ejercer jurisdicción, pero no va a tener la misma competencia si en el caso este es pues penalista por la materia. ¿Me comprende? Un juez que conoce de un hecho que se ha suscitado en la ciudad de Quillacollo no va a abrir la competencia de un juez, aún siendo de la misma materia que esté designado aquí en ese caso. ¿Por qué? Porque la competencia es propia del lugar donde ha sucedido el hecho descriminatorio. ¿Comprende? De ahí que sería incompetente el juez de aquí, del cercado de la ciudad, para conocer ese mismo hecho, no obstante que sea de la misma materia. Ahí está el aspecto de competencia por razón del territorio y por razón de materia. ¿Y cómo explicamos el tercer criterio que no aparece en el Código Procesal Civil? La competencia en razón a función. No sé si creo que ya lo he explicado. Bueno, este tercer criterio, que no lo tenemos previsto en el Código Procesal Civil, se explica de la siguiente manera, y quiero que lo tomen muy en cuenta, porque no está en el Código, pero va a ser motivo de pregunta. Respecto al mayor conocimiento especializado que tienen los jueces superiores en grado a los que pronuncian resoluciones en primera instancia. Me explico. ¿Cuál es la forma corriente y común con que concluye un proceso? Con la sentencia, con el pronunciamiento de la sentencia. Así
Así concluye un proceso, de manera consciente, todos los procesos. Se pronuncia una sentencia y supuestamente, bajo el aspecto de forma, concluye un proceso, supuestamente, ¿verdad? Aquí viene el criterio de función. Esa sentencia que ha pronunciado el juez tiene que ser obviamente conocida por quienes, por las partes. Se les va a notificar a las partes con esa sentencia. Y tengan la certeza de que esa sentencia no va a contentar por igual a las partes. ¿Sí? Va a haber uno de ellos que va a estar disconforme, que va a decir que esa sentencia no ha previsto muchos aspectos que de su parte han sido proporcionados. Seguramente dirá, este que está disconforme, de que el juez no ha sabido apreciar toda la prueba que ha generado y que esa sentencia le ha favorecido injustamente a su contendiente. Y por eso, como se siente descontento, ¿qué va a hacer? Va a impugnar esa sentencia, la va a impugnar. ¿Utilizando qué? La apelación. Un recurso ordinario. El recurso ordinario que se denomina apelación. Interpone el recurso de apelación contra esa sentencia bajo las explicaciones que os he puesto de ejemplo. Y esa apelación que se le interpone abre la competencia por función de otro juez. ¿Quién va a conocer esa apelación? No va a ser el mismo juez que ha pronunciado la sentencia. Se van a remitir obrados ante un juez superior en grado al que ha pronunciado la sentencia. De esa manera, este juez superior asume competencia. Asume competencia por razón de función. ¿Me entienden? Bueno, este juez o este tribunal superior va a examinar si efectivamente el inferior se equivocó al pronunciar esa sentencia. Va a examinar y va a resolver ese recurso ordinario de apelación con una otra resolución que recibe el nombre Auto de vista. Bien, ese auto de vista, que es una resolución judicial, también tiene que notificarse a las partes. Y en ellos de repente va a surgir un otro descontento. Supónganse que el que ha apelado ha conseguido la victoria. ¿Quién va a estar descontento? El que primero ganó. ¿Qué va a hacer esto? No se va a cruzar de brazos. Va a decir, bueno, aquí el Tribunal Superior se ha equivocado. Voy a impugno el auto de vista y voy a utilizar. ¿Qué va a utilizar? Un recurso ya no ordinario, extraordinario de casación, que va a abrir la competencia de un otro tribunal superior. Y ese tribunal superior, ¿qué nombre recibe? Tribunal Supremo. Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo va a tener conocimiento de ese recurso y va a tener que resolver este recurso extraordinario que recibe el nombre de casación, emitiendo para el efecto una resolución que se llama Auto Supremo. Auto Supremo. Y ahí termina. O sea, la interposición de un recurso extraordinario de casación que abre la competencia del máximo tribunal de justicia es la competencia funcional. ¿Se me entiende? Y eso es lo que se le ha olvidado a nuestro legislador en el artículo que estamos examinando, cuando dice que la competencia de los jueces se establece en base a dos criterios: materia y territorio. No habla de función. Lamentablemente no habla de función, que es un criterio quizás más importante. ¿Se ha entendido? Sí. De este discurso en torno a la omisión, no sé si
si será omisión voluntaria o involuntaria del legislador, no sé si será una omisión dolosa o culposa. No vamos a entrar a debatir cuál ha sido la intención del legislador, no. Pero eso nos genera un discurso explicativo de lo que el mismo legislador, a través de este artículo que lo estamos analizando, respecto a una afirmación. ¿Cuántas instancias tiene un proceso? Dos De instancias. acuerdo al código, 2. Esa es la regla. Recordarán ustedes que varias veces el manifiesto ha sido recusé. En ciencia jurídica, en materia jurídica, no hay reglas absolutas. Frente a una regla, vamos a tener en cuenta que también hay excepciones. La regla dice que toda contienda judicial consta de 2 instancias. La excepción dice algunos procesos solamente estarán constituidos por una sola instancia, ¿verdad? Bien. ¿Y qué es instancia? Aquí surge una otra exigencia para que no haya nada al azar, para que no tengamos nada sin una explicación oportuna. Si se está hablando de instancia, el código no nos dice qué es instancia. ¿O hay algún artículo que diga instancia es eso? No. Instancia es un controvertido. Instancia es un contradictorio. Cuando digo controvertido, contradictorio, tiene que ser generado por algunos sujetos procesales. ¿Y quiénes son los sujetos procesales que generan la instancia como contradictorio? Las partes. Entonces, si el artículo dice que un proceso solo consta de 2 instancias, tiene que haber una primera instancia y, lógicamente, una segunda instancia. ¿Y cómo comienza la primera instancia? Aquí el sentido común nos ilustra de que la primera instancia comienza con la interposición de la demanda. Y esta primera instancia, ¿con qué acto jurídico procesal concluye? Con la sentencia. Primera instancia. ¿Sí? Como la sentencia no va a conformar por igual a los contendientes, eso ya lo hemos explicado, la parte que se considera afectada por esa sentencia, va a impugnar esa sentencia, ¿verdad? Y la va a impugnar utilizando un recurso ordinario de apelación. Al interponer el recurso ordinario de apelación, dijimos que se abre la competencia de un juez superior. Ahí está la segunda instancia. Entonces, si yo en el examen, o si nosotros en el examen, formulamos esta pregunta, conceptualice segunda instancia por moverles el pisón. Esto es el mismo concepto de primera instancia, con algunas modificaciones. La segunda instancia también es un controvertido, es un contradictorio, que se genera por quiénes? Por las partes, y que tiene también un comienzo. Aquí está la diferencia con la primera instancia. ¿Cuál sería el comienzo de la segunda instancia? La impugnación a la sentencia a través de un recurso de apelación, ¿verdad? Y tiene un final. ¿Y cuál es el final de esa segunda instancia? El auto de vista. Pero, aquí está el pero, como al decir en mi lectura discursiva, hay un punto y coma, pero, caramba, si ese auto de vista tampoco conforma, contenta, se puede recurrir a la casación, ¿verdad? Sí, ese es el Y aquí parecería que la lógica nos induce a pensar que hay una tercera instancia. ¿Sí? Algo que el sentido común nos está diciendo, pero aquí tiene que haber pues una tercera instancia.
Pero para que podamos nosotros arrimarnos a la lectura así expresa del artículo que dice que todo proceso solo consta de dos instancias, tenemos que interpretar que la impugnación al auto de vista no se lo hace por medio de un recurso ordinario. La impugnación al auto de vista se lo hace por qué recurso extraordinario. Y los recursos extraordinarios no hacen instancia. Por eso es que solo un proceso consta de dos instancias. Si se les preguntara así de manera maliciosa y capciosa, esa es la respuesta. No puede haber una tercera instancia. ¿Por qué? Porque el recurso contra el auto de vista no es ordinario, es extraordinario. Y los recursos extraordinarios no abren instancia. ¿Se comprende? Entonces, en este acápite, en este punto de la explicación, lo que tenemos prevenido en el código está bien. De que un proceso solo consta de dos instancias. Hemos aportado el perfil conceptual. No se alegue por ustedes ignorancia. Si se preguntan en el examen qué es instancia, pero eso no lo tenemos en el código. Casi siempre el manido recurso que tienen los que no concurren a clases, es decir, eso no lo tenemos en el código. Desde luego, no lo tenemos en el código. Pero aquí está la plataforma. Este es el escenario en que nosotros debemos cubrir aquellos defectos o deficiencias que tiene la ley. ¿En base a qué? En base a explicaciones originales. El código, repito, no tiene artículos conceptuales. Frente a la posibilidad de una pregunta que es instancia, la respuesta la tienen por la explicación que se está haciendo ahora. O sea, cuidado que estén queriendo apoyarse en esa excusa de que efectivamente no tenemos un concepto de lo que es la instancia en el código, ¿no? Eso es otro argumento más para confirmar lo que tantas veces se dice por la doctora al comienzo de cada clase. Interprete. Y si hay algunas omisiones que tiene el código, estas son en lo posible salvadas, son cubiertas por las explicaciones que se hacen por el docente, recurriendo a qué? A la doctrina. La primera lección, ¿acaso el código tiene un referente conceptual de lo que es principio? No, pero nosotros hemos aportado un concepto y hemos identificado a los autores. Francisco Candeluti dice que principio es esto. Instancia. No hay artículo que diga lo que es la instancia, pero ya sabemos que la instancia es un contradictorio, es una contradicción que se genera entre las partes. ¿Me entienden? Desde luego que están sometidos estos contradictorios a un principio, que lo hemos estudiado. ¿A qué principio? Dispositivo. Que como tal tiene un comienzo y tiene un final. Que el principio dispositivo tiene una información porque lo hemos estudiado. ¿Qué dijimos del principio dispositivo? Que las contiendas, los contradictorios, no nacen de oficio, no nacen a iniciativa del juez. Esos contradictorios, esas controversias, nacen siempre a instancia de parte interesada. ¿Quién es la parte interesada? Puede ser el actor o puede ser el narrador. La primera instancia, eso es un contradictorio que nace a iniciativa. En este caso, la iniciativa
inicial, ¿a quién se les reconoce? Al demandante. ¿Me entiendes? No puede haber un proceso si no hay una demanda. Y la demanda no la va a interponer el potencial demandado, no. Es absurdo. La demanda siempre va a tener que ser interpuesta por el demandante. Que a través de la demanda va a estimular. ¿Qué va a estimular? La actividad del juez. ¿Para qué el demandante interponiendo una demanda va a estimular la actividad del juez? Para que el juez se encargue de conocer, sustanciar y resolver el proceso. Para que el juez, en definitiva, aplique la ley al caso controvertido. Y esa aplicación de la ley la va a hacer cuando pronuncie sentencia. Después de que las partes ya hayan procurado prueba. Otra vez volvemos al discurso. El juez es conocedor del derecho, pero el juez no es conocedor de los hechos. Los hechos han sido conocidos o son conocidos por quién? Por el actor, por el demandado. Y esos hechos que son conocidos por estos señores tienen que ser, pues, considerados, puestos en conocimiento de la autoridad judicial, desde las posiciones que asumen las partes. El actor le va a hacer un relato de los hechos. Desde luego, somos, pues, ¿qué les digo? Entidades contrahechas. ¿Acaso somos perfectos? Somos humanos. Lo que cuente el actor en su demanda siempre va a ser un relato interesado. No va a decir toda la verdad. Así la ley diga que las partes se deben entre sí lealtad procesal. ¿Recuerdan todo eso? Honestidad, no lo van a hacer. El actor va a comentarle al juez, va a contarle al juez lo que le interesa. Y el demandado igual va a contar de los acontecimientos sucedidos lo que le favorece. Por eso es que la ley, ¿no?, sabia, ha dicho, no es suficiente el relato, no es suficiente el cuento del tío. Y el actor, aquí lo que tiene que hacerse es exigir prueba. Por eso es que se exige prueba. Porque la prueba consolida, pues, el reporte argumentativo del actor, ¿verdad? Y esa valoración de la prueba, ¿quién la hace? Esta es una función del juez. La valoración de la prueba la hace el juez. Y más todavía, en materia procedimental civil se ha incorporado un principio que no lo teníamos. Que comprende, que va más allá, se difumina más allá de la simple apreciación de la prueba que parecería corresponderles a la autoridad demandada. Se ha incorporado un principio, que es el de la verdad material. Ahora el mismo juez, de su propia iniciativa, como una facultad, si ve que la prueba no es suficiente, la que ha sido aportada por el juez demandado, de su propia iniciativa, pues genera prueba. ¿Para llegar a qué? A la verdad material, no a la verdad formal. Aquí tenemos que apreciar una diferencia entre lo que es la verdad material y lo que es la verdad formal. En materia civil, procedimental civil, ya no es suficiente que el juez asuma un conocimiento respecto a la verdad formal, ya no. Ahora se le exige conocimiento sobre la verdad material o sustancial. Ahí está el principio de la verdad material. Esa es la explicación de este principio de la verdad material. Bien, seguimos. Cuando hablamos de la competencia, ¿cuál es el atributo?
principal de la competencia. De la jurisdicción dijimos que su atributo, su característica es la indelegabilidad. El atributo de la competencia la tienen en el código. ¿Cuál es? ¿Está o no está? En el Código de Procedimiento Penal se dice que el atributo de la competencia es la improrrogabilidad. Y aquí surge un discurso nuevo, porque estamos nosotros analizando e interpretando el Código Procesal Civil. Si en el Código de Procedimiento Penal se reconoce como atributo de la competencia de los jueces la improrrogabilidad, se lo tiene que entender como una regla que tiene su excepción. ¿Me comprende? Otra vez vuelvo al discurso. En materia jurídica no hay reglas absolutas. En materia jurídica siempre debemos tener en cuenta que frente a una regla la verdad. Aquí, en materia jurídica, en el orden procesal civil también se puede prorrogar la competencia de la autoridad judicial por depositorio. Se puede. Ahí está la excepción. ¿Me comprende? ¿Y dónde está prevista esta excepción? Es un artículo expreso, pero tenemos en el código. Artículo 13. El 13 que dice que la competencia ante una autoridad incompetente por razón de territorio, no, de repente se prorroga por una conducta implícita o por un comportamiento expreso de las partes. ¿Sí? Por comportamiento expreso o por comportamiento implícito o tal. No lo dice así, pero estoy yo utilizando un lenguaje que sea el más sencillo para que me entiendan. ¿Cuándo es expreso? Se ha interpuesto una causa para ante un juez incompetente por razón de territorio. Pero Antonio demandado expresamente le dice al juez: no obstante de que usted es incompetente por razón de territorio, nos avenimos a las consecuencias. Queremos que usted, tanto mi contraparte como yo, queremos que usted conozca. ¿Entiende? Expresamente le están manifestando a ese juez incompetente por razón de territorio que se van a someter a esa suposición. ¿Sí? ¿Y cuándo es implícitamente? Se ha deducido una demanda. ¿Cómo comienzan los procesos? Con la interposición de una demanda. Bajo el principio dispositivo. Nunca olviden eso. Se interpone una demanda ante un juez incompetente por razón de territorio. Esa demanda va a tener que ser analizada, va a tener que ser examinada respecto a los requisitos de forma y contenido previstos por el artículo 110. ¿Por quién? Por el juez. Si el juez ve que se han cumplido con esos requisitos de forma y contenido, va a emitir la demanda. Y la va a emitir pronunciando para efecto un simple decreto de admisión. Se admite la demanda, ¿cuál es el siguiente paso? Que se tiene que dar a conocer mediante una citación aquí al demandado. ¿Para qué? Para que asuma su derecho. ¿Qué hace el demandado? Tiene un plazo. Primero que tiene un plazo para contestar a la misma. Y el demandado, no obstante que es una autoridad judicial incompetente por razón del territorio, no observa. ¿Me entiende? Cuando está contestando a la demanda, no observa este asunto. Y directamente contesta a Juan. Está admitiendo implícitamente en la incompetencia de la autoridad. No ha hecho valer una forma de defensa que está prevista. ¿Dónde está prevista esta forma de defensa? En el artículo
128, numeral 1 del Código Procesal Civil, que dice excepciones previas. Ahí, el demandado debía haber dicho: no me voy a someter a su autoridad porque usted es incompetente. No lo ha dicho. Está tácitamente admitiendo la competencia de esa autoridad. Con ese ejemplo creo que queda clara la explicación. Bien. Vayamos a las reglas de la competencia. Las reglas de la competencia que están claramente establecidas en el artículo 12, ¿no? 12 del Código Procesal Civil. Se las enuncia en base a pretensiones que estén fundadas en acciones reales o mixtas, primero. Después, en base a pretensiones fundadas en acciones personales. Y finalmente, estas reglas de la competencia están prevenidas por el fundamento de acciones derivadas de sucesión, ¿verdad? Pretensiones en torno a acciones reales o mixtas, personales. ¿Qué juez es competente cuando se formula una pretensión real o mixta? El juez del lugar donde se encuentra el objeto litigioso, o el domicilio, dice, real del demandado, a elección de quién, del actor, del demandado. ¿Qué juez también será competente en acciones reales? El lugar donde se encuentra la cosa litigiosa. Si la cosa litigiosa revistiera pluralidad, fueran varios los objetos litigiosos que estén situados en diversas jurisdicciones, ¿qué juez va a ser competente? El lugar donde se encontrare cualquiera de estos bienes. Ahora, si el bien litigioso que constituye el objeto del proceso abarcara dos jurisdicciones a la vez, ¿qué juez será competente? El de cualquiera. ¿La elección de quién? Ejemplo. Supónganse que se está demandando el derecho propietario de una hacienda, de un predio, digamos una extensión de 20.000 metros, 2 hectáreas, que comprende dos jurisdicciones a la vez, la jurisdicción de Cochabamba y la de Oruro. Que ese predio esté en Arque. Arque ya es una jurisdicción que implica bijurisdiccionalidad entre Oruro y Cochabamba. ¿Qué juez va a ser competente? La elección del actor puede ser de Oruro, puede ser de Cochabamba. Con eso creo que queda claro. Ahora, las competencias en acciones personales. ¿Vale? El lugar donde tiene establecido el domicilio real, ¿quién? El deudor. ¿Sí? Bueno, el lugar donde debe cumplirse la obligación. Si el contrato se hubiera celebrado por medios electrónicos, será competente el lugar donde se hubiera previsto el contrato electrónico, el cumplimiento de la obligación o el ejercicio de un derecho. Y en cuestiones de sucesión, será competente el lugar del último domicilio real que hubiera tenido el causante, si es que hubiera fallecido su bien, o el lugar donde se encuentran los bienes que van a ser motivo de la sucesión. Las reglas están claramente establecidas en ese sentido. Yo creo que no haya mayor problema en el supuesto de que se estableciera una pregunta sobre las reglas de la competencia. Así tendrían que estar formuladas las respuestas. La competencia de un juez se suspende para la universalidad de las cosas radicadas en su juzgado. A ver, quiero que me comprenda eso. Un juez público en materia civil
conoce de infinidad de causas, ¿verdad?, que se radican en su juzgado. ¿Cuándo se suspende la competencia de ese juez público en materia civil sobre la universalidad de esas causas que están radicadas en su juzgado? Bueno, cuando se le ha iniciado, subtitular al juez, una acción penal. Cuando se le ha iniciado una acción penal, no vamos a entrar en detalles, se suspende automáticamente su competencia sobre todos los casos que están radicados en su juzgado. Y cuando de manera parcial sobre esos casos que se encuentran enraizados en su juzgado, por excusas o por recusaciones declaradas legal, que particulariza ya el caso respecto a la competencia que estuviera asumiendo esta autoridad judicial, que no es de todas las causas, solamente la competencia se va a ver suspendida en esos casos donde se hubiera tramitado una excusa o una recusación, pero solo sobre esa causa. ¿Cuándo se suspende temporalmente la competencia de una autoridad judicial? Con la concesión de un recurso de apelación en efecto suspensivo, por acuerdo expreso de partes, que consiente, no voy a entrar en detalles, se suspenda la competencia para el conocimiento de la controversia general entre ellas y por causas expresamente previstas por la ley. Y finalmente el último artículo, cuando se pierde la competencia en 4 causas. Cuando había concluido el pleito, que es lo más simple de entenderse, si ha concluido el pleito por el conocimiento de una sentencia, ¿qué sentido tiene de que el juez siga conociendo desde el proceso? Ninguno. Por haberse dirimido en su contra la competencia suscitada. Por haberse dirimido en su contra la competencia suscitada. Aquí estamos hablando de un incidente que lo vamos a explicar de manera pormenorizada en la próxima clase, cuando estemos ingresando al estudio del conflicto de competencia. Por haberse dirimido en su contra la competencia suscitada. ¿Qué significa? Que hay un antecedente de conflicto de competencia. 3. Por excusa declarada legal. Si el juez que está conociendo de una causa ha sido excusado y la causa no ha sido probada, se tiene que separar de conocimiento. Bien. O por recusación declarada legal contra una autoridad judicial. Entre excusa y recusación hay una diferencia conceptual, no son la misma cosa, que la vamos a establecer, la vamos a explicar más adelante. Con eso hemos concluido. Doctor, la jurisdicción legal y la liquidez no está. ¿La qué? La jurisdicción legal. Después te va a preguntar en inglés. Sí, voy a Ya no, explicar esto porque es cierto. ¿Qué significa jurisdicción legal y qué significa jurisdicción de equidad? Dijimos que la jurisdicción es potestad, ¿verdad? La potestad, ¿cómo debe entenderse? La potestad se entiende como un homenaje a la investidura de la autoridad judicial, que se materializa por esa enorme responsabilidad de dar a cada uno lo que es suyo, lo que le corresponde. ¿Bien? Si la jurisdicción como potestad hace que un juez tenga que resolver un conflicto, ¿aplicando qué? La Constitución Política del Estado de las Leyes de la República, de manera sencilla. ¿Qué jurisdicción es esta? Legal. Porque la norma, la ley, ya está preconstituida, ya está preestablecida. Esa ley, esa norma, ¿dónde la tenemos preconstituida, preestablecida? ¿En qué código? En el Código Civil. Otra vez volvemos a esa explicación del principio de Julia Novit Curia. El juez es versado, es conocedor del derecho.
Lo único que hace en esta clase de jurisdicción legal el juez es identificar la norma, el derecho, perdón, que está en el Código Civil y aplica el caso concreto y se suelta. ¿Me entienden? Sustrae del Código Civil ese derecho y lo aplica al caso concreto y se resuelve el problema. ¿Por qué? Porque su misión está bajo el amparo de la jurisdicción legal. Pero la jurisdicción de equidad tiene una otra connotación, que la hemos también elucidado de la interpretación del artículo 6, que más o menos tiene esta explicación. Los jueces no pueden evadirse de esa responsabilidad de solucionar los casos pretextando de que no hay ley. No hay una ley. No voy a emitir sentencia porque no hay una ley. Pretextando de que la ley que existe es insuficiente. Pretextando de que la ley es ambigua. ¿Me entienden? En todos estos casos, el juez no se sustrae a la obligación de que tiene que pronunciar sentencia. Y si no hay una ley, bueno, pues tiene que resolver. ¿Cómo? Recurriendo a los principios generales del derecho. Recurriendo a casos análogos que hayan sido resueltos. Recurriendo a jurisprudencia comparada. Recurriendo a doctrina. Recurriendo al entender racional que tiene el juez del derecho. Y esto último es importante. Recurriendo al entender racional que tiene el juez sobre el derecho. Aquí está la jurisdicción de equidad. No hay una norma en esta jurisdicción de equidad, no hay una norma, no existe la ley. Entonces aquí la función del juez es complicada. El juez tiene que crear derecho. El juez crea derecho. Entonces acá subieron una pregunta de examen. ¿Qué es la jurisdicción de equidad? La jurisdicción de equidad hace que el juez tenga que fallar sobre el fondo del asunto, es decir, tenga que emitir sentencia, no obstante que no haya una ley. No obstante que existiendo la ley, esta sea oscura, ambigua, o sea, una ley incompleta. Debe fallar, debe resolver la causa. ¿Cómo? En lo posible, valiéndose de casos análogos, recurriendo a la jurisprudencia, a principios generales del derecho y a la jurisdicción de equidad. Es decir, al entender racional que asume el juez sobre el derecho que va a aplicar, crea derecho. Entre jurisdicción legal y la jurisdicción de equidad. La labor del juez que está sometido a la jurisdicción legal parecería más sencilla, ¿no? Porque ya tiene la ley. Parecería más sencilla. En otra lección vamos a explicar que no es tan sencilla tampoco esta labor. Pero sí es complicada la labor del juez cuando no existe una ley. Cuando la ley es insuficiente o cuando la misma es ambigua. Aquí realmente tiene que ser una persona muy inteligente. ¿Qué les digo? Acá, paralelamente a lo que la tradición histórica nos ilustra respecto a la sabiduría del rey Salomón, cuando llegaron a su potestad dos manos disputándose un niño. Las dos alegaban la maternidad de ese niño. No había una ley que le diga a Salomón, usted tiene que fallar, tiene que emitir una sentencia de la manera. ¿Sí? Se le ideó por la sabiduría que tenía Salomón. Bueno, a su inmediato colaborador salga de España. Vamos a dividir aquí al niño en dos partes. ¿Qué digo? La verdadera madre, no. Prefiero que se refiere. Esta es una jurisdicción de equidad. Con este ejemplo creo que me han entendido.
es